Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que involucra a dos de las figuras más mediáticas y queridas del mundo de las telenovelas, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé que muchos de ustedes son fanáticos de ellos, de su trabajo, de su química en pantalla, y hasta de sus vidas personales. Pues bien, hoy vamos a desentrañar un pequeño misterio, un rumor, una declaración que ha hecho que muchos se pregunten ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Can Yaman dijo que la insistencia de Demet lo molestó? Prepárense porque vamos a ir al fondo de este asunto, analizando cada detalle para entender qué pudo haber llevado a Can a expresar algo así. Y antes de que nos pongamos manos a la obra, si todavía no lo han hecho, los invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Estamos a punto de empezar. Pues bien, todo este revuelo se originó a partir de unas declaraciones que Can Yaman hizo en una entrevista. Como saben, Can y Demet trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkencikus, donde su química fue tan palpable que los catapultó a la fama mundial y encendió la chispa de los rumores sobre una posible relación. La cosa es que tiempo después de que la serie terminara y de que su relación fuera un tema constante de especulación, Can concedió una entrevista en la que hizo una afirmación que dejó a muchos desconcertados. Hablando de su experiencia en la serie y, de forma más específica, de su relación laboral y personal con Demet, él utilizó la palabra molestó para describir cómo se sintió ante la insistencia de ella. Y claro, esto desató una tormenta de interpretaciones. Ahora, la primera reacción ante una declaración así es pensar en lo peor, ¿verdad? ¿Se pelearon? ¿Hubo un conflicto grave? ¿La presión de las redes sociales los superó? Pero como siempre, debemos poner las cosas en contexto. Can y Demet eran dos actores jóvenes, compartiendo pantalla en un proyecto que se convirtió en un fenómeno global. Imaginen la cantidad de atención, de cámaras, de preguntas, de exigencias. Su química en pantalla era tan fuerte que los fans querían que esa chispa se trasladara a la vida real, y esa expectativa, esa presión constante, puede ser abrumadora para cualquiera, y más aún para dos personas jóvenes. Lo que Can pudo haber querido decir con la insistencia de Demet me molestó, no tiene por qué ser una pelea de pareja o un resentimiento profundo. Pensemos en el día a día de un rodaje. Hay muchas horas de trabajo, mucha presión para entregar la mejor actuación, para mantener la ilusión de los fans. Quizás Demet, con esa energía y carisma que la caracteriza, tenía un estilo de trabajo muy intenso, muy exigente, buscando siempre el máximo en cada escena. Y Can, tal vez en ese momento se sentía un poco abrumado por esa intensidad, o simplemente tenía un enfoque diferente para gestionar el estrés y la presión del rodaje. Es importante recordar que cuando se trabaja tan de cerca, las personalidades chocan, y no de una manera necesariamente negativa. A veces esa insistencia de la que habla Can podría referirse a la dedicación de Demet al trabajo. Quizás ella era muy propensa a repasar escenas una y otra vez, a buscar la perfección, a tener largas discusiones sobre la interpretación. Y para Can, en ciertos momentos, esa misma intensidad que la llevaba a ella a ser tan buena, pudo haber sido percibida como algo molesto en el sentido de que consumía mucha energía, o que él sentía que ya había llegado a un punto de satisfacción y ella quería seguir buscando más. Otra posible interpretación, y esta es más desde el lado de la dinámica de pareja o de amistad, es que Demet, siendo una persona muy expresiva y seguramente muy involucrada emocionalmente con el proyecto y con su compañero, tal vez buscaba una conexión más profunda o una atención constante. Y Can, quizás más reservado en ese aspecto, o simplemente más enfocado en la profesionalidad del momento, pudo haber sentido esa búsqueda de conexión como algo intrusivo o molesto en el sentido de que le robaba espacio o energía para otras cosas. No estamos hablando de que él no la valorara o no la respetara, sino de que, en un contexto específico, sus necesidades o su forma de ser chocaron momentáneamente. Además, hay que considerar el factor de las redes sociales y la opinión pública. Cuando dos actores tienen una química tan explosiva, la gente tiende a proyectar sus deseos sobre ellos. Los fans quieren verlos juntos, ya sea en pantalla o fuera de ella. Y esa presión externa, ese constante bombardeo de mensajes, de comentarios, de especulaciones, puede ser muy difícil de manejar. Quizás Demet, en su afán por mantener viva la conexión con los fans, o simplemente por ser una persona sociable, interactuaba mucho en redes, comentando las publicaciones de Can, compartiendo recuerdos del rodaje y Can,
quizás sintiéndose abrumado por esa atención desmedida y por la insistencia de la gente en verlos juntos, sintió esa insistencia, también a través de la dinámica de Demet. Pensemos en la presión mediática que sufren las celebridades. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada al detalle. Si una actriz como Demet es muy activa en sus redes sociales, comentando las publicaciones de su compañero de elenco, compartiendo fotos juntos, es natural que los fans interpreten eso como una señal de que hay algo más que amistad. Y si esa dinámica para Khan se sentía como una especie de presión o como una insistencia constante por mantener esa imagen de pareja perfecta para la audiencia, es comprensible que en un momento de sinceridad, él haya expresado que eso lo molestó. No lo molestó como persona, sino como una situación que estaba viviendo en ese momento. Es fascinante cómo una sola palabra puede generar tantas teorías. Y creo que esa es la magia de estas figuras públicas. Nos hacen parte de sus historias, nos involucran en sus vidas, y ante cualquier declaración, nuestra imaginación vuela. Lo importante aquí es no sacar conclusiones precipitadas. Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales talentosos. Han construido una carrera sólida y, como cualquier persona, han tenido sus momentos, sus desafíos, sus diferencias. Que Can haya expresado que la insistencia de Demet lo molestó, en el contexto de la intensa relación laboral que tuvieron, las expectativas de los fans y la presión mediática, es algo que he analizado con calma. No necesariamente indica un conflicto personal insuperable. Podríamos pensar también en la diferencia de personalidad. Demet es conocida por ser una persona muy enérgica, muy entusiasta, y seguramente muy apasionada por su trabajo. Can, por otro lado, puede tener un temperamento más calmado, o simplemente diferentes formas de gestionar el estrés y la atención. Imaginen un ejemplo: Demet quiere celebrar un éxito del rodaje de forma efusiva, invitando a todo el equipo a salir, a compartir, a estar juntos. Can, quizás en ese momento solo quiere descansar, desconectar, tener su espacio. Esa diferencia en la forma de afrontar las cosas, esa insistencia de Demet por compartir y celebrar, pudo haber sido percibida por Can como algo que rompía su necesidad de tranquilidad. Otro ángulo a considerar es la cuestión de la interpretación del actor. Quizás en la serie el personaje de Demet era más insistente o demandante con el personaje de Can, y esa dinámica, por la intensidad del rodaje y por la inmersión en los papeles, se trasladó de alguna manera a su interacción fuera de cámara. No estoy diciendo que sea así, pero es una posibilidad que se presta a la especulación y que añade capas a este misterio. Los actores se meten tanto en sus papeles que a veces, las líneas entre la ficción y la realidad se vuelven difusas, especialmente en proyectos tan exitosos y de tanta duración. Y lo que es fundamental recalcar es que este tipo de comentarios, a menudo, se sacan de contexto o se interpretan de la peor manera posible por los medios y por los propios fans. Cuando una estrella habla con sinceridad sobre las dificultades de su trabajo, sobre la presión, sobre las dinámicas interpersonales, es muy fácil que una palabra como molestó se convierta en el titular principal, eclipsando todo el contexto y la explicación que el propio artista pudo haber ofrecido. Can pudo haber dicho otras muchas cosas en esa entrevista, pero el foco se puso en esa frase, y ahí es donde empezó la bola de nieve. Mi opinión personal, después de analizar estos diferentes puntos de vista, es que debemos ser cautelosos al juzgar. Can y Demet compartieron un proyecto increíble, crearon magia en pantalla, y eso es innegable. Si hubo momentos de tensión o de roce, como los puede haber en cualquier relación humana, y más aún en un ambiente de alta presión como el mundo del espectáculo, no significa que su relación profesional o personal haya estado marcada por el conflicto. Al contrario, creo que supieron mantener una dinámica que les permitió sacar adelante un proyecto de tal magnitud. La insistencia que molestó a Can probablemente no fue un acto de mala fe por parte de Demet, sino una manifestación de su personalidad, de su pasión, o incluso una respuesta a la presión externa que ambos sentían. Lo más saludable es ver estas declaraciones como parte de la complejidad de la vida de las celebridades. Nos dan un atisbo de su mundo, de las presiones que enfrentan y nos recuerdan que a pesar de la fama y el glamour, son seres humanos con sus propias emociones, sus propias necesidades y sus propias formas de interactuar. Y a veces esa insistencia que molesta en un momento dado, es también la misma energía que impulsa a crear arte, a conectar con el público, a ser apasionados. En resumen, la frase de Can Yaman sobre la insistencia de Demet Özdemir, si bien generó mucha controversia, puede ser entendida bajo diversas ópticas: la intensidad del rodaje, las diferencias de personalidad,
la presión mediática o incluso la dinámica entre sus personajes. Lo importante es no caer en el sensacionalismo y recordar que en la vida real, las relaciones son complejas y las palabras pueden tener múltiples significados. Lo que sí es seguro es que ambos artistas dejaron una huella imborrable en la televisión y en los corazones de millones de fans. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos seguidores. Espero que esta exploración les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo interpretan ustedes la declaración de Can Yaman? ¿Creen que hubo un conflicto real o simplemente una diferencia de enfoques? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de Can y de Met, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.